vídeo vamos a explicar cómo se pueden construir polígonos estrellados. Los polígonos estrellados se caracterizan porque no unimos los vértices numerados consecutivamente, sino que vamos saltando los vértices de 2 en 2 o de 3 en 3 según una regla que posteriormente explicaré. El primer ejercicio que voy a resolver es el del pentágono estrellado de paso 2. Hacemos la circunferencia con los diámetros perpendiculares y iniciamos la construcción del pentágono. Hacemos un arco con centro en A y la medida AO y unimos los puntos P y Q. Después, desde M y con la medida M1 hacemos un arco para determinar el punto N, ya que la medida 1N va a ser precisamente el lado del pentágono. Cuando ya tengamos el lado del pentágono, simplemente tenemos que situar los vértices. Con centro en 1 haremos el arco 1N y obtendremos los puntos 2 y 5, y si queremos calcular el punto 3 y el 4 sería haciendo centro en 2 y centro en 5 con la misma medida que hemos dicho, es decir 1N, que es la medida del lado del pentágono. Como podemos observar, hasta aquí es exactamente igual que el pentágono inscrito en una circunferencia. Es ahora cuando tenemos que unir los vértices. Para averiguar cuál es el paso, es decir, cómo tenemos que dar el salto para la unión de los vértices, hay que hacer una sencilla operación. Si el pentágono tiene 5 vértices, hemos de dividirlo entre 2 y ver los números naturales por debajo de esa cifra que sean números primos con el 5. Y esto será precisamente las posibilidades de paso del pentágono, en este caso, paso 2. Si ahora unimos el 1 con el 3 con el 5, el 5 con el 2 con el 4 y el 4 con el 1, habremos obtenido la estrella, y podemos comprobarlo porque hemos dado varias vueltas a la circunferencia y hemos llegado en la última vuelta al vértice 1, quedando todos los vértices unidos, no queda ningún vértice suelto. Eso indica que es un polígono estrellado. De esta forma ya hemos terminado nuestro primer polígono estrellado, y de esta manera debe de quedaros la lámina que estáis dibujando. Si ahora intentamos averiguar lo mismo en el hexágono, comprobaremos que 6 dividido entre 2 nos da 3, y los números menores que 3 no son números primos con 6, por lo tanto no podríamos hacer un hexágono estrellado en el caso de las 6 vértices, y lo que se hace es lo que se llama falso estrellado. Bueno, vamos a determinar primero los puntos. Se obtienen haciendo un arco con centro en 1 y la medida 1O, y otro arco con centro en 4 y la medida 4O. Si ahora unimos el 1 con el 3 con el 5 y el 5 con el 1, se nos quedarían 3 vértices sueltos. Por eso, si hacemos nuevamente otro triángulo 2, 4, 6, da la sensación de que tenemos un polígono estrellado, pero realmente es un falso estrellado. Vamos a determinar ahora el heptágono estrellado de paso 2. Hacemos un arco con centro en A y la medida AO. Va a cortar a la circunferencia en los puntos P y Q, que los unimos y nos sirve para calcular el punto medio M. La medida PM es precisamente el lado del heptágono. Entonces podemos empezar a determinar los puntos. Con centro en 1 y la medida PM obtenemos el 2 y el 7, y si calculamos los puntos por la izquierda sería hacer centro en 2 con la medida PM para obtener 3 y hacer centro en 3 con la medida PM para obtener 4. Ahora nos vamos al lado derecho y hacemos la misma operación. Con la medida PM, centro en 7 nos sale el 6 y centro en 6 nos sale el 5. Como el enunciado nos dice que es de paso 2, solamente tendremos que unir de 2 en 2. El 1 con el 3, con el 5 con el 7 con el 2 con el 4 con el 6 y el 6 con el 1. Observamos que damos la vuelta completa y no dejamos ningún vértice sin colocar. Eso implica que el 2 es un número primo
de los que nos sirven para hacer el pentágono estrellado regular. Para poder saber los estrellados que podemos hacer del heptágono, cogemos su número 7, lo dividimos entre 2 y nos da 3,5. Pues los números naturales por debajo de él son el 3 y el 2. Y resulta que tanto el número 3 como el número 2 son primos del número 7. Eso nos indica que tenemos dos posibilidades, el estrellado de paso 2 y el estrellado de paso 3. Vemos abajo el estrellado de paso 3. Simplemente si unimos el 1 con el 4, el 4 con el 7, el 7 con el 3 con el 6, el 6 con el 2 y el 2 con el 5 y el 5 con el 1, habremos conseguido perfectamente dicha estrella, tal y como se ve en el dibujo. Vamos a dibujar ahora el octógono estrellado de paso 3. Primeramente determinamos los 8 vértices. Los 4 más fáciles son los del punto 1, 3, 5 y 7 que los tenemos hechos. Luego haremos una bisectriz con centro en 1 y la medida 1O y con centro en 7 y la medida 7O. Primera bisectriz. La segunda con centro en 1 y la medida 1O y con centro en 3 y la medida 3O. Tendremos la segunda bisectriz. Prolongamos ahora esas dos bisectrices y ya tenemos los puntos 2, 4, 6 y 8. Y ahora lo que tendremos que hacer es ir saltando de 3 en 3. Si unimos el 1 con el 4 con el 7, el 7 con el 2 con el 5 con el 8, el 8 con el 3 con el 6 y el 6 con el 1. Observamos que hemos dado la vuelta completa y no quedan vértices sueltos. Si nosotros dividimos el número 8 entre 2 nos da 4. Los números naturales por debajo del 4 son el 3 y el 2, pues resulta que el único primo es el 3. De tal manera que el de paso 2, el octógono de paso 2, sería también en esta ocasión un falso estrellado. Bueno, de esta manera hemos terminado de hacer el trabajo de los polígonos estrellados más famosos, más conocidos. Así se nos tendría que haber quedado la lámina si hemos atendido a las explicaciones. Si quieres ver más vídeos relativos a dibujo geométrico, te recomiendo que entres en YouTube y teclees Dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, tienes que practicar.